Un saludo tengan todos. En el programa de hoy estaremos viendo al pueblo de Pinar del Río sublevarse contra la policía por una injusticia que se encontraban cometiendo. ¡Esta pinga se va! Y voy con la policía y voy a mantener. Y de injusticia estaremos hablando en el día de hoy. Y mientras lo hacemos estaremos viendo a otro bebé aparecer muerto en un latón de basura. Multas y más multas a los cuentapropistas de hasta 12.000 pesos sin razón alguna. A los que viven bebida alcohólica y manejan, eso sí no le pega multa. Y te quiero hacer una pregunta para que me la respondas en el transcurso del programa. ¿Deseas continuar viviendo en un país donde prevalece la injusticia? Déjame saber en los comentarios. ¿Estás listo? ¿Ya nos dejaste tu like? Let's go. Comenzamos con este caso ocurrido en Lajas, donde la policía se presenta en casa de un cubano y acusándolo de robo sin pruebas lo golpean y lo tiran por un terraplén. Los vecinos, que para nada les gustó el abuso policial que se estaba cometiendo, además de considerar a este hombre un hombre de bien incapaz de cometer tal delito, deciden enfrentarse a la policía y esto estuvo sucediendo. ¡Cuba! ¡Esta pinga se va! Y voy con la policía y voy a mantener. Yo no te voy a... Porque fíjate que hay en este país y no cogen con los infelices cojones. Vamos a ti que se lo voy a decir para que tú sepas. No, si yo te voy a llamar ahora. Tú y no me empujaron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Abusaron del traje pinga. Abusaron del traje cojones. No tiran pelo. Los hombres no se hacen eso. Estoy grabando, no, si yo estoy grabando. Yo estoy grabando. No se hacen eso. Mira, con los dos me pongo juntos. Con los dos. Tú no te bajes. Tú no te bajes. Esto va a la ley. Y esta policía es la misma pinga, cojones. No sirven para nada los cinco pinga. Esto. Los robos. Come pinga. ¿Por qué no se lo pinga? Mira, hay que subirle el pantalón que lo lleva suelto. Y lo lleva para atrás. Y no me sé manejar no me hables. ¿Qué se enseña manejar un botón en este terraplén? Dale. Háchate un poquito. Oye, sube aquí el pantalón. Que con la onda no puedo subir el pantalón. Aparece cuando se mueve la gente. Ayer me metí con la modelo. Una herida y nadie vino. Vienen aquí a comer mierda ahora. Por eso estamos como estamos. La mierda que tenemos. Este país que es pinga, que de aquello que está metiendo a esta policía y subiendo el sueldo a estos cingados. Que estos cingados no tienen ni nada. Cojones, nada. No, si es que tú eso lo voy a acusar. Tú eso vas a acusar. Y ya podemos irle anotando uno a la injusticia, al abuso y a la ausencia de Estado de Derecho. Y yo me pregunto, ¿realmente quieres continuar viviendo en un país donde no existe leyes ni derecho? Y cualquier día se pueden presentar en tu casa y llevarte detenido lo mismo a ti que a un hijo o a un familiar tuyo. La alternativa es tomar las calles. Pasamos al siguiente caso y se trata del cadáver de un bebé el cual fue encontrado en el día de ayer tirado en la basura. El lugar exacto donde fue encontrado fue en la calle Cuarta y 8 Vías en San Miguel del Padrón. Y este caso viene a reforzar la afirmación que te hago todos los días por este programa. La sociedad cubana se encuentra fragmentada. Si bien este tipo de sucesos ha ocurrido en otros países, lo de Cuba no tiene nombre. No es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Casi todos los meses se encuentra uno. Las causas no solo se pueden reducir a problemas sociales, también tenemos que incluir la pobreza extrema en que viven los cubanos. La falta de acceso a una salud y educación de calidad. Y no me malinterpreten, para nada estoy justificando tal aberración. Para mí la persona que hizo esto es un monstruo. Lo que intento decir es que hay un sistema creando estos monstruos. Y ya continuando con el programa, segundo punto para la injusticia. Antes de continuar, me gustaría recordarte que si deseas enviar dinero a Cuba, lo hagas mediante Infocuba Transfer. Infocuba Transfer es la forma rápida y segura de enviar dinero a Cuba sin que este dinero caiga en manos de Díaz-Canel ni financie la represión contra el pueblo cubano. Elige usted si desea continuar viviendo en un país donde su sistema deshumaniza a las personas. Un sistema que premia el mal y por esto cada día aumentan los robos, los asaltos, la delincuencia y la violencia. Por otro lado, penaliza al cubano de bien honrado y que intenta buscarse la vida honradamente. Son cientos y cientos las denuncias que me llegan a diario de personas cuentapropistas que incluso haciendo las cosas bien y teniendo sus papeles en regla, los multan con hasta 12.000 pesos. Incluso siendo comunista y habiendo chivateado a las dos manos, como en este caso que les mostraré a continuación ocurrido en el día de ayer. Y para que vean que no es mentira y que es un acoso extremo lo que tienen contra los cuentapropistas, mira aquí otro caso ocurrido en el día de ayer. A los que viven bebida alcohólica y manejan, eso sí no le pega multa. ¿Eh?
Ahora ustedes tienen un desorden en este país. ¿Se puede parquear aquí? Y como fueron dos casos los que le estuve mostrando, ya llevo a 4 puntos la injusticia, los abusos y la ausencia de Estado de Derecho. Y nuevamente te pregunto, ¿realmente quieres vivir en un país así? Como ya te dije, la alternativa es tomar las calles. Yo continuaré mostrándote más y este nuevo caso es de una madre y su hijo, los cuales fueron desalojados de su propia vivienda. Literalmente el abuelo de este niño, en complicidad con las autoridades, esperaron a que ella se fuera para su trabajo y aprovechando de que la casa se encontraba vacía, la vandalizaron. Rompieron una pared, entraron y sacaron sus pertenencias a la calle. Y todo esto bajo la justificación de que no tienen sus papeles de propiedad en regla. Ahora acuda a vivienda y la tienen en el peloteo. Literalmente les robaron. Buenas tardes, yo soy Yanni de Ávila, la muchacha de la publicación sobre el desalojo de la vivienda en San Francisco de Paula, El Corojo. Este es mi niño, el Junior, que fue desalojado de la vivienda por su abuelo Ramírez Real Díaz, el cual está cumpliendo 3 años de prisión de libertad de la casa de trabajo por estas mismas amenazas, por estos mismos problemas. Todo sucedió cuando yo iba para mi trabajo. Ellos rompieron la pared y se metieron dentro de la casa, me sacaron todas las viviendas, todas las cosas de la vivienda, donde me lo miraron en la calle. Fuimos a hablar con la fiscal, fuimos a hablar al partido, los factores de la comunidad saben el caso, y entonces hablamos con la vicepresidenta del gobierno, con la presidenta, que es el delegado Adriano de allí de la zona. Y entonces nadie da una respuesta, nadie toma una medida, nadie se ocupa del caso. Ya todo es un peloteo, te dicen que vayas para aquí, te dicen que vayas para allá, en vivienda no hacen nada, en planificación física no hacen nada, todo es baja y muela y realmente nadie resuelve nada. Llevo aproximadamente 1 semana fuera de la casa, donde tengo todas mis pertenencias en otra vivienda, donde mi niño lleva 1 semana haciendo el círculo, donde no he podido trabajar, donde me estoy motorizando para que me resuelvan el problema, pero realmente nadie resuelve nada. Injusticia 5, y era de esperarse, ya que vivimos bajo un régimen dictatorial donde no existe ni Estado de Derecho ni justicia, mucho menos igualdad ante la ley, un sistema que sobrepone el mal sobre el bien y la ideología sobre la libertad. Y como no puede ser de otra forma, me quiero despedir con una injusticia cometida en el día de ayer contra Marta Perdomo y su esposo. Literalmente fueron secuestrados por el régimen cubano, y esta no es primera vez que sucede, esto sucede todos los días contra opositores. Nos detuvieron en muy mala forma, nos pidieron los carneses y corriendo para dentro de la patrulla, me cogieron por la mano fuertemente y yo le decía, pero deme la orden, porque usted me tiene que dar una orden para poder detenerme. No, entra, pero eso fue en muy mala forma, una cosa que es ilegal. Así nos metieron dentro de la patrulla, pasamos y llegamos allá a la estación de policía, nos quitaron los celulares, todo, y nos metieron para dentro de una oficina, la cual estuvimos horas y horas esperando, porque había que esperar por uno, había que esperar por el otro y después había que esperar por el otro más. Cuando comenzó la primera vez, el primero, que no era el que nos iba a entrevistar, pero empezó, parece, para entretenernos, a hablar de que el por qué yo estaba, para dónde yo iba. Dígole, bueno, yo iba caminando por las calles de mi ciudad, por las calles que me pertenecen como cubana, que soy libre. Y entonces, pero usted sabe lo que se iba a realizar allí. Digo, ahí no se iba a realizar nada, ahí vamos a tener un almuerzo honrando. No le dije esto de Orlando Zapata, pero simplemente le dije lo que íbamos a ir como familia que somos, más nada. Y entonces por ahí empezó el interrogatorio hablando de mis hijos y de las cosas que yo puedo perjudicar a mis hijos con todas estas cosas que yo hago. ¿Ves? Entonces yo no puedo entender que yo, como cubana que soy, ¿en qué perjudico a mis hijos? Si yo soy una madre que simplemente lo único que está haciendo es pidiendo libertad para mis hijos.